Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo de preguntas y respuestas sobre el máster de urgencias pediátricas. Para los que no me conocéis, yo soy Fernanda, R2 de pediatría, y este año, estos últimos 18 meses he realizado el máster de urgencias pediátricas con Panamericana. Y os he puesto tanto en TikTok como en Instagram para que me hicierais preguntas sobre las dudas que tuvieseis. Y de esto va este vídeo de hoy. Como estoy grabando con el teléfono, voy a ver aquí las preguntas en mi nueva adquisición, que voy a hacer futuros vídeos de esto que me hace mucha ilusión, así que no veis, seguirme. Así que vamos a empezar con las preguntas. Primera pregunta, y la que más me hacéis, es el tema de si realmente merece la pena hacer el máster como R1 o ya hacerlo como más adelante. A ver, la respuesta es depende. Yo es verdad que aproveché mucho el máster como R1. Yo creo que es el momento ideal para hacerlo por tema tiempo, porque yo creo que cuanto más mayor haces, cuanto más mayor eres de residente, tienes más trabajo. Como R1 sabes muchísimo menos y yo creo que tienes mucho más margen de aprender mucho más haciendo un máster como R1 que como R4, porque realmente yo llegué de cero, lo que aprendes en pediatría de la carrera, que básicamente es casi nada, y he visto que el primer año, es un aprendizaje brutal, y en eso me ayudó muchísimo el máster. Pero es verdad que es un periodo difícil porque es verdad que estás empezando la carrera, hay muchos cambios, la carrera, en la residencia. Entonces es verdad que, depende cómo os veáis en ese momento. A lo mejor es verdad que a lo mejor sería mejor como R2 o como R3, pero es verdad que para mí en ese momento es verdad que yo me sentía angustiada con el hecho que veía que no sabía nada, que empezábamos las urgencias y yo no quería tener ese sentimiento y a mí me ayudó mucho a motivarme a estudiar. Entonces, si sois como una persona como yo en ese pensamiento, yo creo que lo mejor es que lo hagáis como R1. Y lo único bueno de hacerlo como R4 es verdad que a lo mejor ya te guías más por lo que quieres hacer. Me refiero a muchos de estos másteres lo hace gente que quiere hacer al final urgencias pediátricas, dedicarse a eso. Yo sinceramente no lo hice con ese objetivo, nunca se sabe si acabaré haciendo eso, pero lo hice con el objetivo de urgencias pediátricas, voy a ver siempre, y la verdad es que no me quería ver tan perdida a la hora de hacer guardias. ¿Cómo estudiabas tú? ¿Cuál era tu estudio así del día a día? Bueno, básicamente, pues depende. Cuando empecé el máster me lo tomé muy tranquilo, en el hecho de que del máster en sí, pues a lo mejor estudiaba un tema, cada 2-3 días a la semana. Sí que hacía mucho el tema de, pues hago guardia, me viene un niño con X y lo miro en el máster y así aprovecho y ya de paso estudio ese tema y lo comparo con los protocolos que hay en mi hospital. Sí que es verdad que a medida que me iba haciendo mayor, me refiero, en el R1, ya terminando el R1, pues ya empecé a leerme muchas más cosas, porque es verdad que mi objetivo era de acabar el R1 ya sabiéndome básicamente el temario de urgencias, más que nada porque cuando yo roté la última en urgencias, mis últimos 3 meses de R1 fue urgencias. Entonces mi objetivo en esa rotación fue estudiar a tope el máster y acabar más o menos el temario para después dedicarme a hacer los exámenes y el TCM. Lo bueno de este máster que te lo puedes planificar tú como quieras y puedes estudiar como quieras. Si te quieres estudiar, matarte a estudiar los primeros 6 meses, hacer todos los exámenes y tener el máster hecho en 6 meses, puedes. O si lo quieres echar más hacia adelante o estudiar menos al principio y más al final, que es un poco lo que hice yo, lo puedes hacer tú como quieras. Vale. Otra pregunta que me hacéis mucho es el tema de si estudié todo en el iPad. Sí. Yo me descargué los PDFs que me dieron del máster y básicamente pues fue un poco modificándolos. Al principio los hacía en Word, que os hice unos vídeos en TikTok, que básicamente era un poco copiar como los protocolos que nos daban del máster y juntarlos un poco con todo lo que estudiaba yo en el hospital, de los protocolos, de PubMed, de UpToDate, que son pues plataformas para estudiar. Lo iba juntando, iba haciendo yo un Word como con mi temario, como lo actualizado todo. Pero es verdad que llegó un momento que era imposible. Era imposible de abarcar todo eso y gastaba mucho tiempo. Entonces llegó un momento del máster, como a mitad, que dije, no, me voy a descargar los PDFs
y voy a subrayarlo y dentro del PDF que me da el máster pues empiezo a añadir cosas, a lo mejor cosas un poquito más complicadas o cosas que yo por ejemplo no sé hacer o cosas que por ejemplo no tenemos en nuestro hospital y cambia. Entonces pues varía un poco, pero siempre, siempre, siempre todo en el iPad, básicamente porque soy horrible con los papeles, lo pierdo todo y sinceramente yo en la urgencia prefiero tenerlo todo aquí en el teléfono y ya está. Ahora es verdad que lo tengo en el iPad mini, pero bueno, es mucho más fácil que consultar que papeles, porque es verdad que está muy de moda llevar como una libretita súper gorda con índice alfabético y pues por orden alfabético y poniendo las patologías. Pero sinceramente no me gusta eso, yo prefiero tenerlo en mi aplicación, buscar vómitos o gastroenteritis o yo qué sé, shock séptico y tenerlo inmediatamente, no estar buscando en papeleos o si se me pierde la libreta, pierdes todos tus apuntes. No, yo soy totalmente digital en eso. Vale, otra duda que me preguntáis mogollón es el tema del TFM, porque hay muchos másters, bueno, algunos que no es obligatorio hacer TFM. Este sí tiene TFM. Lo que te aconsejan en el máster es pues empezarlo como cuando te falten 6 meses de acabarlo. Y me preguntáis mucho si ese tema sí es muy complicado, qué hice, tal. Bueno, básicamente te obligan, entre comillas, a escribir como al encargado de los TCMs para decirle si tienes un tutor o no. Yo básicamente no tenía un tutor, no sé quién los puede tener, a lo mejor los que están en el hospital de Cruces que están haciendo este máster, porque básicamente este máster es del hospital de Cruces, los profesores son de allí. Y bueno, la cosa es que escribí y me dieron una tutora. La tutora de 10 se portó súper bien y básicamente pues le dije yo quiero hacer una revisión bibliográfica que es un poco lo que yo conocía de la carrera, que ya había hecho eso para el TCG y dije vale, no me voy a meter en rollos de estudios ni hacer nada de eso porque no, ahora como R1 yo no me veo capaz de hacerlo. Entonces hice una revisión bibliográfica y elegí un tema, fue un tema que me costó mogollón encontrar como temario para hacerlo y al final decidí cambiarlo y con ese tema mucho mejor, había muchos más artículos, tal. Básicamente hice una revisión bibliográfica, me llevó su tiempo, la verdad es que cuando me puse a tope fue un poco estresante y me recordó mucho al TCG de la carrera. Pero es verdad que ya llevaba una base, ya sabía cómo se hacía, bueno, y la verdad es que al final, bueno, fueron unos 2 meses que fue un poco más estresante y después ya bien. La verdad es que bien, no es que sea una cosa imposible de hacer, ni es una cosa que a lo mejor te lleve, no sé, a mí me llevó un año en la carrera hacerlo y fue muchísimo más estresante porque no tenía ni idea. Pero ahora ya sabía la base, sabía cómo hacer la bibliografía, sabía cómo hacer ciertas cosas, entonces fue mucho más simple. Bueno, es una cosa complicada, pero bueno, hay que hacerlo, no es difícil, lleva su tiempo como todo y ya está. Y una cosa que te llevas, yo por ejemplo eso lo voy a presentar en mi hospital y pues mira, que le sirva también a todo el mundo. Vale, otra pregunta que me hacéis mucho es por qué elegí este máster y no otros, o sea, otros que hay ahí en el mercado. Es verdad que no, aunque parezca mentira, no hay muchos que oferten másters especialmente así de pediatría, pero bueno, sí que hay otros. Y lo que me hizo básicamente elegir esto fueron varias cosas. Primero, el campus, me encantó el campus. Tenéis un vídeo, el primer vídeo os lo pondré aquí o al final, donde os enseño el campus. También hay un montón de vídeos en TikTok. Me gustó mucho el campus y me gustó mucho la idea de cómo era el estudio del máster. El estudio del máster básicamente te dan un libro, que es este de aquí, que te puedes tener online o no, y tú vas estudiándote el libro y con eso, en esas mismas secciones del libro, tienes actividades y tienes casos clínicos. Y después, al final de cada módulo, hay como una clase magistral, por ejemplo, lactante febril, y que son como ya más clases de 50 minutos, 40 minutos, versus los casos clínicos que van a ser de 15. Eso me gustó mucho. El tema de que fueran 18 meses. La verdad es que a mí me gustaba más el hecho de tener un máster más prolongado en el tiempo, más que un máster de hacer en 6 meses o en 3 meses o máster o curso, como lo queréis llamar. La verdad es que eso me llama mucho la atención. Otra cosa que me gustó mucho es el tema de que estaba realizado por médicos de Cruces, que es un hospital en Bilbao, que es de referencia en urgencias pediátricas. También me llamó mucho la atención. Y la verdad es que sí que me gustó ese hecho. De hecho, a mí en un futuro sí que me gustaría rotar en ese hospital y la verdad es que me parece un hospital de referencia
y la verdad es que sí que me ayudó mucho a determinar si hacer o no este máster. También me ayudó mucho en el tema de que me metí a la página web de Panamericana y es que ofrecen un montón de cosas y eso a mí me daba como confianza a la hora de elegirlo. A la hora de que tenían un mogollón de publicaciones, un montón de libros. Nosotros usamos un montón de libros de Panamericana para estudiar y también eso me dio mucha confianza al hacer del máster con ellos. Y la verdad es que fue también una de las opciones porque me fui a ese máster en concreto y también pues todo lo que ofertaba a la hora de la urgencia, que básicamente lo hacía todo por aparatos, había urgencias de nefro, de digestivo, de cardio, todo muy bien puesto, muy bien el tema de haces una sección, haces un examen, que puedes hacer todas las secciones y no tienes que hacer un examen para pasar a la siguiente sección, que muchos máster lo que te hacen es, por ejemplo, te hacen ir en su orden, en el orden que ellos determinan, y a mí eso no me gusta, me gusta pues decir, vale, pues hoy voy a estudiar pues, no sé, la disfagia en la urgencia y voy a meterme en la de digestivo. Hay másters que no te dejan, hay másters que empiezan por respiratorio, infecciosas, cardio y tienes que ir como en su orden, pasar los exámenes y llevar un determinado orden. A mí eso no me gustaba más ir por libre. Y la verdad es que fue una de las principales cosas por las que me guié a hacer más este máster. Otra de las preguntas que también me hacéis el tema de si estoy contenta y si la recomiendo. Yo estoy contentísima. Realmente me ha salvado mucho en el R1 a la hora tanto de hacer las guardias como mi rotación de urgencias, como mi confianza a la hora de estar en la urgencia. Yo lo recomiendo mucho hacerlo como R1, más que nada si te gusta la urgencia pediátrica o te ves en un futuro haciendo eso. La verdad es que yo lo encuentro muy buena opción y muy buena opción a la hora de como crear confianza. O sea, a mí me dio mucha confianza a la hora de hacer las guardias, de tener mi libro, mis apuntes, tenerlo todo ordenado, que sí que lo puedes hacer externamente, pero yo no soy así. Es verdad que, bueno, hay gente que se puede comprar el libro y hacerlo por su cuenta, pues no, yo no. Yo tenía que tener mis apuntes, tenía que tener los casos clínicos que me daban, tenía que tenerlo como visualmente y eso a mí me daba tranquilidad. Y sí, lo recomiendo 100%, es súper útil. Yo la verdad es que encuentro que desde que empecé hasta que acabé el máster he adquirido una cantidad de conocimiento impresionante y la verdad es que es una cosa que yo recomiendo a todos hacer. En R1 o R4, eso ya os lo expliqué en otro vídeo, pero depende de muchos factores. Otra pregunta que me hacéis es el tema del profesorado. ¿Qué tal el profesorado? La verdad es que súper contenta. Es verdad que el profesorado en sí en el máster no es que sea súper amplio. Hay 2 doctores específicamente que hacen el máster, se van dividiendo como por secciones, cada uno hace una sección diferente. La verdad es que explican muy bien. La verdad es que muchas veces, muchas cosas, por ejemplo, los vídeos especialmente de técnicas, hacen vídeos en su hospital, que es el de Cruces, y la verdad es que lo hacen muy visual, más que ponerte una imagen y decir, mira, esto se hace así, se hace tal, no. Salen ellos en el hospital, en la sala de simulación que tienen ellos, o incluso con pacientes reales, pues explicándote las técnicas. Son muy concretos a la hora de explicar, no se alargan, no se enrollan, que la verdad que eso hace muy ameno todo, y van a lo que es el tema y a lo importante de qué hacer en el niño que viene por X patología. Así que la verdad es que estoy muy contenta. No podría pedir más, la verdad. Bueno, ya que me he metido el tema profesorado, voy a hablar un poco de tema clases, que me preguntáis mucho cómo son las clases. Básicamente, las clases son vídeos cortos de casos clínicos después de cada tema y clases magistrales. Hay como unas 17 clases magistrales, pues diferentes temas. Radiología en pediatría, lactante febril, shock séptico, cosas así, cosas más amplias y como que yo creo que consideran como más importantes y hacen una clase como más larga. Pero en sí las principales clases son casos clínicos de lo que te has leído previamente en el temario. Así que es una forma como de repasar y como de verte como un escenario de qué harías tú en la urgencia. Otras preguntas. Tema libro. Muchos me preguntáis el tema del libro que nos dan de Panamericana con el máster que se estudia aquí, si merece la pena comprarlo, porque es verdad que en su página web también lo venden. Yo os diría que si hacéis la residencia de pediatría, sí, es muy útil, sirve muchísimo para estudiar lo que es la urgencia en sí. La verdad es que básicamente lo que estudio en el máster ha sido ese libro, comparándolo obviamente con los protocolos en hospital.
Pero sí que es verdad que si no sois resis de pedi, pero sí que rotáis en la urgencia de pedi, os recomiendo otros libros. Hay un libro que también venden en su página web, que es Guía de Supervivencia en las Urgencias Pediátricas, que son protocolos de Sant Joan de Déu, un hospital de Barcelona, que es mucho más pequeñito, mucho más resumido, y la verdad es que básicamente es para sobrevivir a las urgencias y que también veo que es muy útil este de aquí. Últimas preguntas. Tema precios. ¿Cuánto valen los másters, los cursos? Bueno, hay mogollón de precios. O sea, rondan de los 50, 100 euros que puedes encontrar algún curso a los 3.800 que puede valer alguno de los másters. Entonces, yo os recomiendo que si estáis interesados, meteros en su página web, que os pondré el enlace abajo, e ir investigando. Es verdad que siempre tienen ofertas. Siempre, o sea, han tenido ofertas del 20%, del 10%, del 50% que tenéis que aprovechar. También os doy yo aquí un código de descuento de un 10%, que lo ponéis ahí y os da un 10% en todo, en másters, cursos, libros, lo que queráis. Pero sí que os recomiendo que vayáis mirando, si estáis interesados, y mirando, con los meses van cambiando los precios. Pero vamos, que ya os digo que puede ser de 50 a 3.800 dependiendo de lo que queráis. Y ya, última pregunta, y si tenéis más dudas no olvidéis preguntármelo por TikTok, que ahí también os respondo más rápido. Es el tema de si el máster era todo online y si recomiendo hacer un máster online. 100% os recomiendo hacer un máster online. Básicamente porque os da la libertad de hacerlo cuando queráis, donde queráis, como queráis. Y sí, es 100% online. La verdad es que era todo a través del campus, que es maravilloso, que tenéis un montón de vídeos en TikTok. Y os recomiendo muchísimo hacer un máster online. La verdad que el tema de ya la universidad, yo ya no me veo. Así que bueno, espero que os haya servido muchísimo este vídeo. No olvidéis seguirme tanto por Instagram como por TikTok para más vídeos como este y muchísimos más que van a venir, porque este año voy a subir muchos más vídeos a YouTube. Así que espero que os haya gustado. No olvidéis seguirme aquí, apretar el botón y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.